Hola, buenos días, tardes, noches, damita caballero. En esta ocasión, por medio de este audio texto, les vengo a compartir un documento cuyo título es La democracia disciplinaria, el proyecto post-neoliberal para América Latina. Este texto es del autor Pablo Dávalos, publicado en el 2011. Y básicamente el texto es una crítica discursiva, una crítica a el sistema capitalista, al sistema globalizador, al sistema económico de consumo. Esta crítica es por el lado discursivo y justamente señala estas estos métodos discursivos, estos conjuntos de ideas que apoyan a este proyecto neoliberal, a este proyecto globalizador. Eh, el primer subtítulo de este texto se llama Sistema Mundo y Acumulación por Desposesión, donde el autor básicamente señala tres, tres aspectos que forman parte de las dinámicas inherentes al capitalismo de financiación en su dialéctica centro-periferia, es decir, tres ideas que han ayudado a que el capitalismo florezca. Uno, las políticas de ajuste macrofiscal. Dos, la reforma estructural. Y tres, la desterritorialización del Estado. En estas formas se inscriben nuevos discursos, nuevas propuestas institucionales, nuevas prácticas de poder que se confunden por su ambigüedad como si fuesen propuestas críticas y que se piensa que cuestionan al capitalismo, pero que en realidad forman parte del mismo sistema. Esto me recuerda justamente a las reformas que quiso llevar a cabo Peña Nieto, que según para beneficiar a la gente y solamente tenían estas características que el texto señala. En la periferia, sobre todo en América Latina, esas formas de acumulación capitalista se dan en un ambiente de agotamiento del tradicional modelo neoliberal hacia un modelo que puede ser denominado como el post-neoliberal. El texto reflexiona que la mayoría de los gobiernos de la región se vieron obligados a cambiar su retórica política y construir procesos de refundación del sistema político que han coadyuvado a la construcción y puesta en marcha del proyecto neoliberal del Estado. Es decir, si había un proyecto neoliberal económico, ahora tenemos un proyecto neoliberal del Estado. Sin embargo, sus discursos con los que el Estado busca implementar todas estas artimañas son contrarios a lo que abogan. Hay una separación básica entre lo que proponen y lo que hacen. Una supuesta separación del mercado y la política, pero en realidad es una separación retórica, como el texto lo dice. De hecho, algunos de los nuevos gobiernos de América Latina buscan legitimarse a través del discurso del antisistema, pero construyen su política más inmediata desde una percepción real de política que restringe el marco de sus intenciones hacia la realidad más prosaica de administrar la lucha de clases en beneficio de la acumulación del capital, es decir, apuntan para la izquierda y tiran para la derecha. El autor señala que la característica de complejidad del sistema capitalista, es decir, que el sistema capitalista sea esta araña tan inexpugnable que ha enredado al mundo, esto implica determinadas relaciones de poder en las que tanto el Estado, la sociedad, los individuos, la política y la economía, así como el derecho, entre otras, deben ser comprendidas al interior de esta voluntad de poder del capitalismo, de sus pretensiones civilizatorias, lo que significa
que el capitalismo nos ha devorado en magnitud que la política, la economía, el derecho, el Estado, la sociedad se encuentran en sus entrañas, se encuentran envueltas por él. Esto, digamos, se puede abordar desde una perspectiva que el autor plantea como sistema mundo y centro periferia. Esto el autor lo justifica debido a que si nosotros empleamos las mismas categorías que se han utilizado para definir el sistema capitalista, seguimos dentro del sistema. Entonces, se ha creado una categoría que ayuda a comprender el capitalismo como globalidad contradictoria. Este concepto es el concepto sistema mundo. Al interior de este sistema mundo existen relaciones desiguales, caracterizadas por la dialéctica entre un centro y la periferia, entre el patrón y los trabajadores, entre el poder y los que tienen que seguirlo. La generación de la dinámica centro-periferia es inherente al capitalismo, a su conformación, a su lógica. La relación centro-periferia nace de las mismas necesidades de la acumulación. La ideología oficial del capitalismo, sobre todo el discurso de la globalización, considera que los mercados son espacios eficientes y que permiten la autorregulación social, gracias a que los precios permiten el uso eficaz de recursos escasos y por tanto son espacios de ganancia mutua. El concepto centro-periferia nos dice lo contrario, que el mercado es inequitativo, desigual y concentrador, que los procesos económicos siempre determinarán situaciones de intercambio desigual, que existiría siempre aquello que se dominaba deterioro de los términos de intercambio. Es decir, por un lado tenemos el discurso legitimador del sistema y por el otro un discurso que lo cuestiona, un discurso crítico que se pone a pensar. Si se supone que hay un libre mercado y todos tenemos una libre competencia, pero no todos tenemos la misma capacidad de generar que lo del competidor. No es lo mismo que una tiendita de la esquina compita contra un monopolio como puede ser un Oxxo. Bien, este discurso de centro-periferia sin duda que pone a las tiendas de la esquina y a las tiendas de conveniencia en la periferia, mientras este Oxxo esté en el centro. Esto es inherente a la acumulación del capital, esto es inevitable, siempre va a haber alguien que pueda invertir y tenga más tecnología que otro para estar en el centro, y esto es inherente a la acumulación del capital. En este sentido, genera espacios de diferenciación social, quien tiene más, quien tiene menos, y sus respectivos argumentos de legitimación en todos los órdenes del sistema del mundo, porque aunque no lo crean, hay personas que están de acuerdo en que alguien tenga más poder económico porque tiene más poder de mercado y más poder de trabajo. Esto ya no sería una competencia libre, una competencia en iguales condiciones. En una visión global, la relación centro-periferia utiliza mecanismos políticos de Estado-nación para fortalecer la subordinación de las áreas de la periferia en un proceso que Samir Amin llama ley del valor mundializada y que desarma las posibilidades que los estados tendrían para oponerse y confrontar a los estados del centro. Aunque lo mismo sucede a nivel más local y menos global con determinadas zonas de la urbe, que concentran la riqueza y que se convierten en centros de gravedad hacia los cuales se dirige toda la riqueza social y que determinan el sentido de la política, la ideología de esas sociedades. Ahora, esta dinámica de centro-periferia atraviesa todo el plexo del sistema del mundo capitalista. Tenemos otro concepto que nos ayuda a comprender la acumulación del capital, que se llama acumulación por desposesión. Se trata de un concepto creado en el siglo XIX para comprender las dinámicas del capitalismo como sistema de expansión,
de autorreproducción y crecimiento sostenido en un tiempo lineal y en un espacio domesticado. Como sabemos, el capitalismo se autorregula con sus leyes internas. No necesita de humanos que lo regulen. Eso es una idea que se tiene del capitalismo, una idea errónea, porque de tal forma se le quitaría decisión a los gobiernos. Este concepto fue tratado por los principales teóricos de la economía como Adam Smith, como David Ricardo o incluso Keynes. Ellos dicen de la acumulación por desposesión, la definen como una ruta específica para la periferia en la que los mecanismos de colonización, subordinación, colonialidad y la violencia política, jurídica, epistémica son necesarios, imprescindibles y permanentes. Pero la acumulación por desposesión genera resistencia, conflictos y una densa confrontación social que atraviesa por todo el tejido social. Esa confrontación social se procesa desde la política y desde las instituciones políticas que codifican y sostienen los entramados de poder. Por ejemplo, la categoría de lucha de clases, contrariamente a lo que se cree, no es patrimonio exclusivo del marxismo, como categoría de explicación sobre las disputas al nivel económico, sino que formó parte de propuestas de otros teóricos como David Ricardo. Al interior de esta lógica de lucha de clases existe una dimensión de violentar, de ser violencia inherente al sistema y a la acumulación de capital. Es decir, al estar esta tensión entre clases, sin duda que hay una lucha por una mayor equitatividad para que todo sea más equitativo. Es decir, es un discurso que legitima al poder y a las resistencias. La condición de posibilidad de ejercer el poder a través de la violencia de los discursos y de la imposición que permite que la dominación se realice por consenso ha sido denominada como hegemonía. Es decir, que la hegemonía no es otra cosa que la dominación de un discurso. En pros de la hegemonía se puede ejercer a través del poder la violencia. Ahora bien, la noción de hegemonía hace referencia a la forma por la cual se articulan y difunden y cobran preeminencia los discursos que legitiman al poder. En este sentido, para el presente texto que se comparte, se utilizó la noción de dispositivos ideológicos políticos. No es novedad que estos organismos capitalistas, a costa del capital, establecen determinadas reglas o influyen en determinadas políticas que todas estas benefician a las élites dominantes. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial no solo imponen determinadas políticas, sino que también se caracterizan por crear marcos discursivos que sirven de cobertura y de legitimidad a estas políticas que solo benefician a los ricos. Bien se sabe, por ejemplo, que el Fondo Monetario hace un préstamo a un país, pero lo condiciona a que las políticas vayan dirigidas a beneficiar a los más ricos. La noción de estabilización macroeconómica inherente a las políticas de ajuste macrofiscal o aquella inflación o aquella gobernabilidad de la democracia o modernización del Estado hacen referencia a estos dispositivos de tipo conceptual que permiten la construcción de consensos para la dominación política, es decir, nos tienen en sus redes. Ahora, los conceptos de centro-periferia, acumulación del capital, acumulación por desposesión y lucha de clases necesitan de un tratamiento específico para los objetivos de mostrar cómo es que estos organismos meten las manos en los gobiernos. En pocas palabras, hay evidencia de que estas dinámicas capitalistas fueron voraces con todos los aspectos positivos del Estado, pero aún con toda su voracidad, fueron justificados en pro de un supuesto bienestar general y un supuesto desarrollo democrático, así como un discurso de inclusión.
Bien, finalmente, para contrarrestar todo esto, y aún más para seguir legitimando estos discursos dominantes, tenemos aspectos como biopolítica, tanatopolítica y geopolítica. Estos conceptos son interesantes. La utilización de la noción de biopolítica como concepto para el presente se debe a la necesidad de un marco analítico que permite comprender la estructura del Estado que realizó el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional utilizó discursos biologistas para justificar las políticas de shock. Fue el Fondo Monetario quien comparó a la sociedad y los desequilibrios causados, según ellos, por la intervención del Estado, como un cuerpo social enfermo, y fueron ellos quienes concibieron a la terapia de shock como cura y se vieron a sí mismos como médicos sociales. Cuando los pueblos empiezan a despertar y empiezan a darse cuenta de esta porquería de sistema, empiezan a protestar. Entonces, para poder revertir esto, el Fondo Monetario crea un concepto que se llama rescate financiero. Cuando la desigualdad en un país llegó a tal extremo, pues se inventaron un rescate financiero cuya única finalidad era seguir beneficiando a los más ricos y a los más poderosos de esta orbe. Sin embargo, lo fueron justificando por las políticas de shock. Ahora, estos discursos dominantes justifican y reafirman a los poderosos. Por ejemplo, tenemos los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que fueron aprobados por la Asamblea General de la ONU en el año 2000. Son un discurso explícito de metas biológicas para los seres humanos, que hacen referencia a la mantención de la vida como políticas de Estado, e inscriben de esta manera la mantención de la vida en un régimen de derechos a la vida y políticas de vida en las dinámicas del capitalismo tardío y de los estados-nación. Si los objetivos del desarrollo del milenio se hubiesen circunscrito estos objetivos, se hubiesen puesto en un conjunto de prescripciones en salud y condiciones de vida, quizá la sospecha de que no pertenecen a un régimen político más amplio se habrían desvanecido. Pero cuando observamos que el Banco Mundial legitima estas propuestas de reforma estructural bajo la cobertura de los objetivos del desarrollo del milenio, comprendemos que estos objetivos forman parte de un régimen político que autoriza intervenir sobre la vida al tiempo que la privatiza. Cuando constatamos que la Organización Mundial de Comercio adscribe a los objetivos del milenio en su proyecto de gobernanza mundial, entonces es inevitable la referencia a este régimen sobre la vida inscrito en las coordenadas de la transformación neoliberal del mundo. Es decir, que tenemos a la ONU legitimando a todas estas instituciones que lo único que quieren es seguir ostentando el poder. Ahora, para terminar el texto, pues el texto nos aborda sobre la geopolítica del capital, que permite que éste pueda por primera vez desde la Revolución Industrial crear marcos teóricos y procedimentales para la privatización de la naturaleza, no porque ésta no haya constado en el horizonte de las posibilidades de la acumulación, o sea, no porque no se la hayan querido acabar, sino porque su referencia a la naturaleza siempre está adscrita a los recursos y a su capacidad de carga. Es decir, en palabras más comunes, el autor nos figura todos los discursos, todos los aspectos discursivos que el capitalismo, con el que el capitalismo legitima su poder, legitima la acumulación y legitima la riqueza a los más ricos. Lo desenmascara por medio de estos conceptos que presentamos con anterioridad.